Esa mañana allí en la soleada cocina de la casa de mis padres en San Diego, yo, Teresa Wheeler, de 32 años, apretaba con fuerza entre mis dedos la invitación de boda de mi hermana. El gran día sería mañana, o al menos eso pensaba. Mi vestido ya estaba elegido, el discurso memorizado y cada detalle planeado cuidadosamente. Me volví hacia mi madre y mi voz vibraba de anticipación: mamá, no puedo esperar a la boda de mañana. Se quedó inmóvil y la cuchara golpeó la taza con un chasquido seco. Teresa, murmuró, sus ojos escapando de los míos. Fue la semana pasada. El aire escapó de mis pulmones como si alguien me hubiera golpeado el pecho. La invitación cayó sobre el mostrador con un golpe sordo. Lo retiré y mis dedos temblorosos confirmaron lo que mis ojos ya gritaban: la fecha impresa era mañana. ¿Qué quieres decir?, pregunté, mi voz rompiéndose como el cristal. Ella tartamudeó las palabras arrastradas, apenas audibles: nosotros enviamos la fecha equivocada. Ya sucedió. Mi corazón se aceleró, un tambor ensordecedor en mis oídos. Mi familia, mi madre, mi padre, mi propia hermana, había mentido para excluirme. A propósito. Los recuerdos volvieron a inundarme, los miles que había arrojado en sus crisis, las deudas de mi hermana que pagué sin pestañear, las vacaciones de mis padres que financié mientras ellos me empujaban a la periferia de sus vidas. La ira subió a mi garganta, caliente y amarga. Pero yo no lloraría. Yo no rogaría. Algo dentro de mí se endureció como acero forjado al fuego. Pensaron que podían usarme y luego descartarme como basura. Estaban a punto de descubrir que no soy tan fácil de borrar. ¿Has pasado por esto? ¿Alguna vez has sentido el cuchillo de las personas que se suponía debían protegerte clavado en tu espalda? Cuente su historia en los comentarios. Esa noche, sentado en mi apartamento de Gaslamp Quarter, la invitación brillaba en la mesa de café, y su elegante letra ahora era una burla. Cada curva de la carta era un cruel recordatorio de la traición. ¿Cómo podrían? Mi madre, mi padre, mi hermana, todos conspirando contra mí. Tiré la tarjeta sobre la mesa con disgusto y mi mente retrocedió a los años en que había sido su pilar. Siempre presente, siempre ahorrando, siempre dando sin esperar nada a cambio. Hace 3 años mi hermana, que entonces tenía 27 años, lanzó su negocio de diseño de interiores. Grandes sueños, salas de exposición sofisticadas, clientes adinerados. Pero el primer gran proyecto fracasó. Un cliente se echó atrás, dejándola con una deuda de $10.000. La llamada llegó a medianoche con la voz temblorosa, desesperada: ayúdame, por favor. Te lo devolveré. Al día siguiente el dinero estaba en su cuenta. Sin preguntas. Sin cargos. Ella nunca volvió a mencionarlo. Ni siquiera un gracias. Me tragué mi orgullo pensando que así actuaban las hermanas. Luego vino a la casa de mis padres. Hace 2 veranos el techo tenía goteras y los cimientos se agrietaban. 30.000, o lo perderemos todo, dijeron. Sin dudarlo, recurrí a mis ahorros, resultado de noches interminables como gerente de proyectos en una empresa de tecnología, y lo cubrí todo. Mi padre murmuró algo sobre gratitud. Mi madre se limitó a asentir. Pensé que nos acercaría más. ¡Qué error! Nunca me invitaron a sus fiestas navideñas, esas reuniones ruidosas donde los vecinos reían y brindaban. Estás muy ocupada, explicó mi madre con tono agudo. Demasiado ocupado o simplemente no deseado. Lo peor fue el pasado día de Acción de Gracias. Manejé 3 horas para estar con ellos y encontré la casa vacía. Estamos en casa de los vecinos, escribió mi hermana en un mensaje frío, sin invitación, sin explicación. Me quedé en el porche con las llaves colgando en la mano, sintiéndome como un intruso en mi propia familia. Había pagado sus deudas, las reparaciones e incluso el viaje de cumpleaños a Napa. Pero ella siempre fue la extraña, la persona a la que llamaban cuando la cuenta no cuadraba, nunca cuando había algo que celebrar. El celular vibró sacándome de la espiral de los recuerdos. Era Claudia Paige, mi prima de 38 años, periodista independiente y la única que siempre estuvo a mi lado. Teresa, ¿estás bien?, preguntó, su voz suave pero urgente. Le conté todo sobre la invitación y las palabras salieron rápidamente. Ella suspiró. No quería ser yo quien te dijera esto, pero todo estaba planeado.
Tu hermana temía que eclipsaras los suyos, su éxito, su confianza. Tu madre la apoyó. Enviaron la fecha equivocada para mantenerte alejado. Agarré el teléfono con tanta fuerza que me dolieron los nudillos. Cada palabra de Claudia era una espada cortante. Mi hermana, la misma a la que había salvado de la ruina, pensó que le arruinaría el día. Y mi madre, que aceptó mi dinero sin pestañear, estuvo de acuerdo. Caminé por el apartamento, las luces de la ciudad parpadeaban afuera. Ahora cada recuerdo duele más, las llamadas ignoradas, los comentarios ácidos sobre mi carrera exitosa. Yo había sido su banco, la solución a todos sus problemas, pero nunca el mismo. Claudia permaneció al teléfono firme, no te mereces esto. ¿Qué vas a hacer? Me detuve frente a la ventana y mi reflejo me miró fijamente, decidido. Pensaron que podrían borrarme de su día perfecto. Que podrían tratarme como un plan B. Su error. Demostraría que no era solo el salvavidas de la familia. Mostraría quién realmente tenía el control. A la mañana siguiente conduje hasta la casa de mis padres, con las manos agarradas al volante y el corazón acelerado ante la cruel verdad que Claudia me había revelado. Estacioné en el camino de entrada, la casa de 2 pisos era testigo silencioso de la tormenta que estaba a punto de estallar. No estaba allí para suplicar. Estaba allí para que me miraran a los ojos y afrontaran lo que habían hecho. Llamé fuerte a la puerta, cada golpe era una advertencia. Mi madre, Betty Wheeler, de 58 años, abrió la puerta con los ojos muy abiertos. «Teresa, ¿por qué tan temprano?», preguntó con voz tensa. La aparté suavemente y entré a la sala de estar, donde mi padre, Gerald, de 62 años, estaba tomando café con las cejas arqueadas. Mi hermana, Vicky, de 28 años, estaba tumbada en el sofá, pasando el pulgar por la pantalla de su teléfono. Todos se quedaron paralizados al verme, con los brazos cruzados y mi mirada fija en ellos como un puñal. ¿Por qué mintieron para impedirme casarme?, pregunté, mi voz cortando como una cuchilla. Vicky levantó la cabeza y entrecerró los ojos. Mi madre empezó a decir, «Teresa, no vamos a», pero la interrumpí. «No. Enviaste una fecha falsa. Ahora me vas a decir por qué». El silencio que siguió fue pesado, sofocante. Mi padre bajó la taza, evitando mi mirada. Vicky arrojó su teléfono celular a un lado y se sentó con la barbilla levantada en señal de desafío. «Está bien», dijo, su voz llena de veneno. «No te quería allí. Siempre te robas el espectáculo, tu elegante trabajo, tu confianza en ti mismo. Era mi día, no el tuyo». Las palabras dolieron como un puñetazo en el estómago. Mi hermana, a quien había sacado del agujero, pensó que yo la eclipsaría. «Te lo di todo», dije en voz baja, controlada, pero llena de furia helada. «¿Y me pagan excluyéndome?». Mi madre se interpuso entre nosotros con expresión dura. «Eres demasiado independiente, Teresa. Nos hace sentir más pequeños. Vicky merece brillar». Su defensa fue como un cuchillo girando en la herida. Mi padre permaneció en silencio con la mirada fija en el suelo, cómplice del silencio. Me volví hacia él. «¿Dejaste que esto sucediera?». Se movió incómodo. «No es tan simple». «No es simple». Me habían borrado de un día que se suponía celebraría junto a ellos y él ni siquiera tenía excusa. Cada vez que había sido su refugio seguro, dinero, tiempo, lealtad, se reproducía como una película en mi cabeza. Me habían quitado todo y luego me habían tirado a un lado como si no valiera nada. Apreté los puños, pero mantuve la voz firme. Gritar no cambiaría nada. «Se acabó el tiempo para que yo sea tu solución de emergencia», declaré, con los ojos fijos en Vicky. Ella se rió, un sonido áspero y cruel. «Estás exagerando», dijo con una pequeña sonrisa. Mi madre intentó suavizarla. «Somos una familia, Teresa. No conviertas esto en una guerra». Pero ya era una guerra. Habían trazado la línea, tratándome como a una herramienta, no a una hija ni a una hermana. Los miré, la sonrisa arrogante de Vicky, la calma forzada de mi madre, la cobarde omisión de mi padre, y no vi ningún remordimiento, solo justificaciones. Caminé hacia la puerta con pasos firmes. «Esto no ha terminado», advertí con la mano ya en el pomo de la puerta. Vicky dejó escapar una risa seca. «¿Qué?».
Nos vas a hacer pagar, él provocó. Mi madre le tendió la mano. Teresa, quédate. Hablemos. No miré atrás. Pensaron que me inclinaría como siempre, me tragaría la traición y seguiría adelante. Se equivocaron. Había construido mi vida, mi carrera, mi fuerza sin su aprobación. Me subestimaron por última vez. Cuando salí, el aire de la mañana me golpeó la cara, fresco y penetrante. Mi mente estaba clara. Habían cavado su propia tumba. Ahora había llegado el momento de mostrarles la magnitud del error que cometieron. Ha sido un castillo de naipes, sostenido por mi generosidad y la ilusión de que siempre estaría ahí para amortiguar sus caídas. Ahora, sin el colchón de mi dinero, sin la seguridad de mi nombre en las cuentas, sin la casa en la olla para impresionar a los clientes, estaba descubriendo lo que era nadar sin cámaras de aire. Y por una vez, no fue mi problema. Están tratando de vender algunas cosas, continuó Claudia en voz baja, como si temiera que yo flaqueara. Vicky usó ese collar de diamantes que le regalaste el año pasado en Mercado Libre. Su madre llamó a tía Margaret para pedirle prestado. Tu padre, bueno, está evitando a todos. Una risa seca escapó de mis labios. El collar que había comprado con el bono de mi primer gran cierre, el mismo que Vicky lució en la cena de Navidad mientras se reía de mi estresante carrera. Ahora valía menos de la mitad del precio, descontado por las prisas y la desesperación. Poético. Creen que no lo sé, dijo Claudia, como si leyera mis pensamientos. Que no lo descubrirás. Pero la olla ya tiene un discreto cartel de se vende en el escaparate. Creo que están intentando liquidarlo antes de que lo retires. Mis dedos se apretaron alrededor de la taza de café, las palabras de Linda resonaban en mi mente, son inquilinos como mucho. Tú decides los términos. Les había dado 5 años gratis. 5 años de manutención pagada, de facturas pagadas, de silencios tragados mientras alquilaban mi refugio a desconocidos y se quedaban con las ganancias. Ahora querían vender mi propiedad como si fuera suya por derecho. ¿Teresa? La voz de Claudia rompió el silencio con una advertencia que no había existido antes. Ella sabía que yo había cambiado. Que la mujer que alguna vez absorbió cada golpe con una sonrisa y un cheque ahora miró hacia atrás y solo vio cicatrices. Que lo intenten, respondí finalmente. Mi voz era tranquila, pero había algo en ella que hizo que Claudia se callara. La casa no está en venta. Y si quieren discutir esto, que vengan con abogados. Porque ya tengo el mío. No fue una amenaza. Era un hecho. Colgué el teléfono y miré por la ventana. El sol de San Diego brillaba sobre la bahía, indiferente a los dramas humanos. Había pasado años doblegándome, adaptándome, haciéndome más pequeño para que ellos pudieran brillar. Pero la luz que reflejaban siempre era prestada. Ahora, sin mí para alimentarlo, estaban descubriendo lo frágiles que eran sus propias llamas. Mi celular volvió a vibrar. Esta vez fue un mensaje grupal, del tipo que usaban cuando querían rodearme, presionarme con el peso de somos familia. Teresa, por favor. Necesitamos hablar. Esto va demasiado lejos. Firmado por mi madre con los emojis de corazones que siempre usaba para suavizar sus manipulaciones. No respondí. En lugar de eso abrí la carpeta en mi computadora portátil, la misma que Linda había organizado con precisión quirúrgica. Arrendamientos retroactivos, cobros de alquileres impagos, avisos de desalojo listos para funcionar. Todo fechado, firmado, inexpugnable. Querían hablar. Excelente. Pero esta vez sería en mis términos. Y cuando esa noche sonó la puerta de mi casa, no fui yo quien contestó. Era mi abogado con un sobrecerrado y una sonrisa que decía más que 1000 palabras. Señorita Wheeler, saludó formalmente mientras mi padre miraba por encima del hombro, con el rostro pálido. La señora Teresa Carvalho me solicitó que le entregara esto personalmente. El sobre cayó en manos de mi padre. Lo abrió con dedos temblorosos, escaneando las líneas con los ojos hasta que llegaron a la cantidad, $87.000 en alquiler atrasado, más gastos de manutención no reembolsados. Pago vencido dentro de los 30 días. Esto es un error, murmuró mi padre, como si la fuerza del absurdo pudiera borrar la tinta del papel. No, respondí apareciendo finalmente en la puerta. Mis tacones resonaron en el mármol mientras me acercaba, cada paso medido.
Fue tu error. Durante años. Y ahora están pagando por ello. Mi padre dio un paso atrás como si yo hubiera levantado la mano. Tal vez por primera vez estaba viendo a la hija que yo realmente era, no la conveniente hucha, no la tonta que se tragaba cualquier excusa, sino una mujer que había aprendido, demasiado tarde, que la lealtad sin reciprocidad es solo una cadena. Teresa, amor, empezó mi madre apareciendo detrás de él con los ojos rojos. Pero ya estaba cerrando la puerta. 30 días, repetí sin mirar atrás. Y ni uno más. Cuando la puerta se cerró, no hubo lágrimas. No había ninguna duda. Por primera vez en mucho tiempo se hizo el silencio. Y en ese silencio escuché mi propia voz, clara, firme, finalmente libre. Me habían enseñado que la familia lo era todo. Pero había aprendido por las malas, que una familia que solo sabe beber no merece ser llamada así. Ahora era su turno de aprender. Siempre habían sido un castillo de naipes, inestables, mantenidos unidos solo por mi apoyo hasta que decidí quitarles la alfombra. Están sintiendo la presión, añadió Claudia, haciendo girar el café entre sus dedos. Scott ha estado preguntando por ahí, tratando de encontrar nuevos clientes, pero no es fácil. Coloqué la taza sobre la mesa con un ligero clic. Una amarga satisfacción se instaló en su pecho. Durante años se apoyaron en mí como si fuera un pilar eterno. Hasta que la columna decidió que no podía soportarlo más. Esa tarde sonó el teléfono. Scott Harper, marido de Vicky, 30 años de casado, 30 años de connivencia. Teresa, te debo una disculpa, su voz era baja, casi ahogada. No tenía idea de que Vicky planeaba sacarte de la boda. Pensé que simplemente no podrías asistir. La sinceridad en su tono me tomó por sorpresa, pero no me ablandó. Scott, ¿estás casado con ella?, respondí secamente. ¿No te diste cuenta de las mentiras? Un descanso. Luego un profundo suspiro, debería haber preguntado. Lo siento. No lo repliqué. Dejo que el silencio hable por mí. Su arrepentimiento fue real, pero no cambió nada. Todos se habían beneficiado de mi exclusión. Todos menos yo. Más tarde apareció en la pantalla un correo electrónico de Betty Wheeler, mi madre. Asunto, por favor, Teresa. Me quedé mirando su nombre, un recordatorio de las tontas excusas que me había arrojado a la cara durante nuestra última pelea. Lo eliminé sin abrirlo. Había defendido a Vicky y minimizado mi dolor. Sus palabras ahora no eran más que otro patético intento de arrastrarme de nuevo a su basura. No iba a ceder. Claudia volvió a llamar esa noche con la voz más oscura. Hay más, advirtió. Tu familia está difundiendo cosas sobre ti en la comunidad. Dicen que eres egoísta, que los abandonaste por tu carrera. Mis dedos se clavaron en el brazo del sillón. Egoísta. Después de años de llenar huecos, pagar deudas, cubrir impuestos, errores, vergüenzas, ahora yo era el villano de la historia. Me estaban pintando como un monstruo para salvar su propio pellejo. La gente está empezando a preguntar, continuó Claudia. Algunos lo creen, otros no se lo creen. Se está convirtiendo en un revuelo. Apreté el teléfono con fuerza. Ya no podían controlarme, así que intentaron destruir mi nombre. Era su táctica, si no pueden tenerte, te quemarán. Caminé por la habitación con la ira ardiendo. El chisme dolió, pero también esclareció. Mi familia no solo era desagradecida, estaba desesperada por echar la culpa. El contrato perdido de Vicky, la disculpa tardía de Scott, el correo electrónico de mi madre. Todo fue simplemente control de daños. Pensaron que me harían sentir culpable, que mancharían mi reputación, que volvería corriendo con el rabo entre las piernas. Pero había pasado años construyendo mi vida, mi respeto sin ellos. Tus mentiras no borrarían eso. La voz de Claudia se suavizó. Eres más fuerte que eso, Teresa. No dejes que los chismes te depriman. Su apoyo fue como un faro que me recordó que no estaba solo. Pensé en la comunidad, vecinos, colegas, amigos que me conocían desde hacía años. Algunos podrían creer las mentiras, pero otros sabían quién era yo. Las palabras de mi familia fueron solo ruido. Me enfrentaría a los susurradores y dejaría que sus propias acciones los condenaran. Me habían subestimado pensando que me derrumbaría bajo presión.
Pero ya no soporté su peso. Plantaron mentiras. Ahora cosecharían las consecuencias. Un mes después estaba en una reunión cuando Paul Adams, de seguridad, me llamó. Se me dio un vuelco el estómago cuando escuché: tu familia está abajo. Exigiendo verte. Me disculpé y bajé al vestíbulo de mi oficina en el centro, preparándome para lo que vendría. Allí estaban, Betty Wheeler, mi madre con los ojos hinchados, Gerald Wheeler, mi padre, su rostro una máscara vacía, y Claudia Paige a un lado con expresión tensa. Teresa, tenemos que hablar, comenzó mi madre con la voz temblorosa. Lo sentimos. ¿Podemos arreglar esto? Me crucé de brazos. Su disculpa sonó como un último suspiro, no como sinceridad. Mi padre dio un paso adelante en voz baja. No quisimos lastimarte. Dejemos esto atrás. Negué con la cabeza. Esas palabras eran viejas, llegaron demasiado tarde. Claudia, que hasta entonces había permanecido en silencio, me miró a los ojos. Teresa, me pidieron que viniera, admitió. Pensé que tal vez me escucharías. Confié en Claudia, pero no estaba allí para ceder. Saqué mi teléfono del bolsillo y abrí un vídeo que Vicky me había enviado accidentalmente hace meses, su boda, donde me excluyeron deliberadamente. Claudia, tienes que ver esto, dijo presionando play. Las imágenes mostraban a Vicky riendo, brindando con los invitados y diciendo: la suerte de Teresa no estuvo aquí para robarme el momento. El rostro de Claudia palideció. Ella planeó todo, susurró volviéndose hacia mi madre y mi padre. Ustedes lo sabían. Mi madre miró hacia otro lado. Mi padre guardó silencio. Su culpa era un olor a podrido en el aire. La voz de mi madre se quebró. Teresa, por favor. Estamos pasando por un momento difícil. Déjanos quedarnos en la casa de la playa por un tiempo. Miré con incredulidad. Habían alquilado mi propiedad en La Hoya durante años, embolsándose el dinero mientras yo pagaba impuestos y mantenimiento. Ahora, con sus finanzas desmoronándose, querían establecerse. No, respondí frío. Esta es mi casa. Ya me han quitado demasiado. Claudia se acercó con voz firme. Teresa tiene razón, dijo, mirando a mis padres. La traicionaste. Y todavía pides más. Tu apoyo fue un escudo que endureció mi determinación. Los ojos de mi madre se llenaron de lágrimas. Somos tu familia, suplicó. No hagas eso. Pero sus palabras rebotaron. La familia no hizo trampas, no mintió, no absorbió a nadie durante años y luego suplicó cuando las cosas se pusieron difíciles. Mi padre lo intentó de nuevo, su tono más suave. Podemos solucionar esto, Teresa. Lo sentimos. Negué con la cabeza. El vídeo todavía se reproducía en mi mente, la risa de Vicky, el silencio de mi madre, la complicidad de mi padre. Habían elegido su bando hace mucho tiempo. Usted tomó sus decisiones, dijo. Ahora vive con ellos. Me volví hacia Paul Adams, el jefe de seguridad, que observaba la escena a unos pasos de distancia. Paul, por favor, acompáñalos hasta la salida. Él asintió, señalando la puerta con un gesto. La voz de mi madre se elevó, desesperada: Teresa, no nos cortes. Pero yo ya me alejaba, Claudia a mi lado. En mi oficina, ella me tomó del brazo. Hiciste lo correcto, afirmó. Ese vídeo es una prueba de que no te merecen. Asentí con el pecho apretado. La comunidad podría susurrar, creer sus mentiras, pero yo sabía la verdad. Habían intentado quebrarme, controlarme, utilizarme. Había construido mi vida sin ellos. Mi carrera, mi fuerza, mi paz. Sus excusas eran huecas. Tus súplicas vacías. Ya no era el plan B de nadie. Se enfrentarían al mundo sin mi sombra detrás de la cual esconderse. El imperio que construyeron sobre mentiras se desmoronó como arena entre sus dedos. La pérdida del contrato crucial de Vicky fue solo el primer golpe. Los alguna vez leales aliados ahora estaban retrocediendo como mareas que retroceden. Mis padres cosecharon lo que sembraron, una reputación empañada por su propia avaricia. Durante años explotaron mi generosidad, alquilaron mi casa en la playa sin permiso, absorbieron mi tiempo, mi dinero y mi paciencia. Y cuando finalmente me negué a ser su colchón de emergencia, respondieron con calumnias.
Ahora se enfrentaban solos al peso de sus propias decisiones. Apoyé los codos en el porche, dejando que el viento salado se llevara los últimos restos de duda. Cada ola que rompía en la arena era un recordatorio, sus consecuencias ya no eran las mías. Los planes de Vicky, las manipulaciones de mi madre, el silencio cómplice de mi padre, todo era un intento patético de encajarme, de reducirme a algo más pequeño para que ellos parecieran más grandes. Pero ya había aprendido la lección más valiosa, mi valor no se medía por lo que podían quitarme, sino por lo que era capaz de construir sin ellos. Años de dedicación a una familia que nunca supo valorar lo que tenía. Un error que no repetiría. Mi hogar, mi carrera, mi vida, cada ladrillo de este imperio fue colocado con mis propias manos, mi sudor y mis lágrimas. Y ahora, frente a ese horizonte infinito, una profunda calma se instaló sobre mí. El dolor de la traición todavía ardía, pero ya no me paralizaba. Escuché el eco de la risa de Claudia en nuestra última llamada, la voz firme de Linda recordándome, no le debes nada a alguien que nunca invirtió en ti. Mientras ellos perdieron comunidad, respeto e incluso la estabilidad que apreciaban, yo gané algo mucho más valioso, la libertad de no cargar más con el peso de sus errores. Me elegí a mí mismo y esa elección me devolvió mi poder. Si algo me ha enseñado este viaje es esto, tu valor no es lo que te roban, sino lo que creas a pesar de ellos. Permití que mi familia definiera quién era yo durante demasiado tiempo. Su traición, sin embargo, fue el espejo que me mostró la verdad, no merecían mi sacrificio. Y cuando me liberé, descubrí una fuerza que ni siquiera sabía que tenía. Entonces, si estás escuchando esto hoy, ten en cuenta estas palabras, no dejes que apaguen tu luz para alimentar la de ellos. Mantente fuerte. Reclama tu valor. Y deja que aquellos que te han hecho daño enfrenten sus propias sombras. Lo hice. Y cambió todo. Gracias por compartir este momento conmigo. Si esta historia le resonó, deje su comentario a continuación, sus palabras tienen poder. Y si crees en historias de resiliencia y renacimiento, suscríbete para no perderte los próximos capítulos de este viaje. ¿Por qué la mejor venganza? Es vivir una vida que nunca podrán tocar.